Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os quiero hablar de algo que a veces nos puede generar muchas dudas, sobre todo en la alimentación de los bebés, de los lactantes, cuando se introduce la leche de fórmula, aquellos bebés, sobre todo pequeñitos, recién nacidos, en los que no es posible amamantarlos y tenemos que comenzar desde el principio con la leche de fórmula. Y una de las preguntas que se suelen realizar suele ser: ¿tengo que hervir el agua antes de preparar el biberón? Principalmente lo más importante a la hora de preparar un biberón para un lactante de muy pocos días o pocos meses, bueno, realmente para todos, pero en esa etapa un recién nacido es especialmente vulnerable a sufrir posibles infecciones porque su sistema inmune se está terminando de desarrollar, está en proceso todo, y también su sistema digestivo, con lo cual no es capaz de metabolizar cualquier contaminación que exista en esos biberones como lo haría un bebé más mayor, un poquito más de edad, o como lo haríamos por supuesto los adultos. Por lo tanto, lo fundamental, lo más importante a la hora de preparar un biberón es la higiene que debemos mantener nosotros cuando preparamos esos biberones. Primero, deberíamos tener perfectamente limpia la superficie o el lugar donde estamos preparando esos biberones, ya que muchas veces abrimos la lata o el envase donde está la leche, sacamos la cucharita, la dejamos apoyada, luego tenemos las tetinas, las tapas del biberón y toda esa superficie se va llenando de los cacharritos, de todas esas cosas que necesitamos para preparar los biberones. Los biberones, por supuesto, que deberían estar perfectamente limpios, y en el caso de recién nacidos, de bebés de muy cortita edad, pues sí deberían estar esterilizados los biberones. ¿Por qué? Porque los restos que puedan quedar de leche o de restos no bien limpios, por ejemplo, de los biberones o de las tetinas, que a veces son más difíciles de limpiar, de las roscas de esos biberones, puede ser un foco de contaminación. Cualquier microorganismo que haya caído por allí accidentalmente, o que esté, microorganismos que a los adultos nos resultan inocuos, a ese bebé le puedan afectar, esos restos que puedan quedar de leche en los biberones son un caldo de cultivo para su crecimiento, sobre todo porque después esos biberones van a pasar a tener una temperatura templadita, que es la que más les gusta a los microorganismos para crecer. Por eso deberían estar perfectamente limpios. ¿Cómo nos aseguramos? Pues hirviéndolos o esterilizándolos después de su uso. Los lavamos muy bien y después los esterilizamos y los dejamos listos, cerrados, tapados y listos para el siguiente uso. Cuando vamos a preparar ese biberón, un buen lavado de manos, por supuesto, porque nosotros también podemos ser un foco de contaminación, limpieza de las superficies y mantener todo limpio. Pero ¿qué ocurre con el agua? Porque el agua es uno de los ingredientes básicos de esos biberones. Por un lado el agua y por otro lado la leche de fórmula, que solemos comprarla en polvo y que la tenemos que dosificar de manera adecuada para preparar el biberón de nuestro bebé. Tenemos dos posibilidades de agua para utilizar: el agua del grifo, agua potable, o agua embotellada. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues dependiendo del lugar en el que vivamos, podemos tener más beneficios utilizando agua embotellada de baja mineralización o el agua del grifo. Se suele recomendar en los bebés pequeños, en los recién nacidos, agua embotellada de baja mineralización, porque
al igual que hemos dicho, el sistema digestivo, el sistema inmune se está desarrollando, el sistema excretor, los riñones, donde se forma la orina, también se está formando. Y una mineralización muy elevada del agua le va a causar mayor esfuerzo a esos riñones. Bueno, pues para evitar problemas y que todo vaya tranquilamente, utilizamos agua embotellada de baja mineralización. Y ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Y qué hago con ese agua? ¿La hiervo? Bueno, para preparar los biberones el agua hay que calentarla para que se disuelvan más fácilmente y además porque a los bebés les damos ese biberón a una temperatura cercana a nuestro cuerpo, cercana a los 37 grados. Por eso se suele recomendar que se pruebe unas gotitas del biberón aquí, en esta zona de aquí de la mano, que probablemente es una de las más sensibles, o si no en la piel de aquí del dorso del brazo. Algo que hacemos al final las madres a ojo, porque enseguida en cuanto tocamos el biberón aprendemos ya más o menos a qué temperatura está. Algo que no nos debe confundir cuando calentamos los biberones en el microondas. Ojo, porque el calentamiento no es uniforme y si no hemos agitado bien nos podemos equivocar un poco con la temperatura de ese biberón, pero eso nos daría también para otro vídeo. Bueno, si estamos utilizando agua del grifo sería conveniente hervirla porque dependiendo de los lugares ese agua puede estar más o menos purificada, por decirlo de alguna manera, es decir, contener algún tipo de microorganismo inocuo para los adultos, pero bueno, no sabemos si para los niños. En el caso del agua de botella tampoco es estéril, si queremos podemos hervirla, pero en ambos casos tenemos que tener una precaución importantísima. El hervido debe ser muy corto, no más de 1 minuto de hervido, así que tenemos que estar vigilando la cazuela, el cacito donde calentamos el agua, porque ese hervido debe ser lo más cortito posible, simplemente que nos sirva para matar en el caso de que hubiese algún microorganismo, pero que no se concentren las sales minerales por evaporación del agua. Si ese agua empieza a liberar vapor de agua, paramos rápidamente porque no debemos concentrar los minerales del agua que vamos a utilizar para preparar los biberones. He dicho que el agua debe ser de baja mineralización. Si hervimos el agua y dejamos que se evapore, esos minerales se van concentrando. Y si no, si queréis comprobarlo, algún día podéis hacer la prueba. Si ponéis agua de botella o agua del grifo a hervir y dejáis que se consuma ese agua prácticamente en su totalidad, os daréis cuenta de que en el fondo de la cazuela queda un residuo blanquecino, que serían los minerales que contiene ese agua. De manera que a más tiempo de hervido, peor vamos a tener, peor calidad del agua para nuestro bebé. De manera que muy cortito. Porque tenemos otro inconveniente a la hora de hervir el agua, y es que debemos dejar enfriar ese biberón antes de dárselo a nuestro bebé. Tenemos que esperar de que baje de 100 grados, que baje aproximadamente 37, y eso nos va a llevar un ratito en el cual, si tenemos el agua en el cacito destapada, también vamos a correr el riesgo de que ese agua se vuelva a contaminar. De manera que a veces igual no es necesario hervir el agua, simplemente una buena manipulación, una buena higiene a la hora de manipular los instrumentos y también los ingredientes de ese biberón nos van a facilitar mejor utilizar de manera saludable esos biberones sin que existan contaminaciones. Y algo que también es muy importante es que la mezcla con el polvo de la leche en fórmula se debe hacer en el momento en el que vamos a darle el biberón a nuestro bebé, por una razón importantísima, y os la he adelantado antes cuando he hablado de la esterilización de los biberones. Si preparamos ese biberón y lo dejamos a esa temperatura de alrededor de 40 grados o un poquito superior durante mucho tiempo, le estamos dando alimento y temperatura a cualquier microorganismo
para desarrollarse, para crecer, algo que no queremos en el caso de los bebés. Bueno, no queremos en ningún caso, pero en el caso de los bebés, como ya hemos visto, es especialmente importante. Así que si vamos a utilizar un calientabiberones, por ejemplo, de los que se suelen utilizar por la noche para tener el agua caliente, tendremos solo el agua en ese calientabiberones y el polvo, lo que constituye la leche principalmente, lo añadiremos en el momento de ir a dar el biberón. Lo mismo que si tenemos el biberón el agua demasiado caliente, no vamos a mezclar la leche y esperar a que se enfríe, sino que primero esperaremos a que se enfríe el agua y después añadiremos el cacito o los cacitos, los que sean necesarios, de la leche de fórmula. Siempre debemos evitar el crecimiento microbiano en la leche de fórmula o en cualquier otro tipo de alimento que vayamos a cocinar, evitando esas temperaturas intermedias cuando tenemos caldos de cultivo nutritivos, como puede ser la leche de fórmula, que contiene todos los nutrientes que pueda necesitar cualquier microorganismo para desarrollarse. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Así que repasamos por si a alguien no le ha quedado claro. ¿Es necesario hervir el agua? El agua de botella no es necesario hervirla. El agua del grifo dependerá de la calidad del agua que tengamos en nuestro lugar de residencia. Si necesitamos hervirla, hervidos muy cortos y dejamos enfriar tapado para evitar que pueda caer cualquier otro contaminante. Y por supuesto que solo hacemos la mezcla en el momento en el que le vayamos a dar el biberón a nuestro bebé. Esos serían los puntos más importantes para prevenir cualquier toxinfección alimentaria a través de las leches de fórmula. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y seguid todos ahí los próximos días.